era gente de la zona de Icó del Alto que se dedicaban a negociar con animales. Los cochineros vendían lechones, recorrían los pueblos de Tenerife vendiendo cochinitos. Siempre daba la impresión de que tenían prisa, por lo menos cuando los veíamos, ¿no? Pasaban con su mulo y siempre nos daba la impresión de que caminaban con la intención de llegar a algún lugar determinado, ¿no? Que le quedaba posiblemente mucho por recorrer, ¿no? Pues gracias a ello el nombre de Icó del Alto sonaba, ¿no? Cuando eso tendría yo 16 años sería, porque fui al sur sin estar nunca con 5 cochinos que compré en los Hurtado. El cochinero me viene que salir con mi hermano a vender. Tenía como 24 años. A los 21 años. O porque era el medio de vida en esa época. Yo, pues, cuando se tenía yo, bueno, 23, 24 años y 25, ¿no? En el cuartel a los 24, 25 años pegué a salir. Me enseñaron la parte del sur, bajando del Teide para Vilaflor, Granadilla, ahí me enseñaron a mí. Y ay, mi madre, esto sí es vida. 25 años, 24, 25. Hasta conseguir pareja y después no me ha dado salir más. Estuve 5 años en el negocio este. Yo tendría 12 o 13 años. Después de 20 años. Un rasgo muy característico es la vestimenta del cochinero, su sombrero gris o negro, después su americana, ¿no? La americana gruesa para protegerse del frío, la camisa de cuadros mayormente, también los pantalones también muy abrigados y las botas de cuero, ¿no? Nos llevaba un abrigo bueno de lana, que me vestía todo el cuerpo y unos zapatos que le decía unos zapatos sanjuaneros. Yo siempre usaba un par de zapatos altos que me llegaban hasta aquí, que los hacía en la guancha. Eso hacía un par de zapatos buenos ahí. Eso duraron 1 año y pico. Un pantalón bajo y una chaqueta y un abrigo. Un abrigo para ponerlo a la bestia, para pasar la cumbre. Se acuerda uno porque, claro, no es lo mismo uno bañarse y acostarse en su camita que estar 8 días ahí con los mismos calcetines. Yo siempre llevaba 2 o 3 pares de calcetines. Cuando llevaba 2 días me cambiaba. Ella me dijo que la primera persona que en Icó del Alto se dedicó a vender lechones por los pueblos fue su abuelo materno, que se llamaba José Hernández López. Eso tuvo que haber ocurrido a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Porque mi abuelo fue cochinero y fue de los primeros de aquí, de Icó del Alto. Pues murió en 1936. Tenía 86, mentira, 86. Mi padre se llamaba Antonio López Yáñez y desde pequeñita pues conocí a mi padre vendiendo cochinos. Y él aparecía del Realejo por el Lance. Y cuando ya lo veíamos de frente de casa, íbamos hasta el Dornajo, que le dicen la fuente del Dornajo, en busca de él, para que los trajera montadas en el mulmo afuera, hasta casa. ¿Qué es Icó del Alto? Pues un barrio de los Realejos. ¿Pero qué era en aquel tiempo Icó del Alto? Pues un pueblecito chiquitito ubicado por encima de los riscos de Tigaiga. Gracias a los cochineros, Icó del Alto se conocía en toda la isla, ¿no? Porque algunos de los cochineros iban a vender aquí a esta parte de Teno, otros iban al sur, a la zona de Adeje, otros iban hasta Naga, hasta Taganana, de Icó del Alto hasta Taganana, otros hasta el Valle de Orotava, etcétera, etcétera, etcétera. Dificultosa pero digna labor la que desempeñaban los cochineros de Icó del Alto en aquella época. Tan solo tenemos que ver este camino de las vueltas de Tigaiga para comprender esa dificultad. Transitar por aquí con carga, con bestias, no era sencillo.
Este camino también sirvió para el tránsito de personajes de la época, príncipes, viajeros, y hoy queremos reconocer esa magnífica labor que desempeñaban en la época los cochineros de la zona. Usted, por ejemplo, estaba ahí a la casa, tenía una cría de cochinos, ¿no? Y tenía los cochinos 10, 12 días, 15 días, y los cochinos se metían al mes. Entonces iba el cochinero a buscarlos, se los pagaba. Un cochinero, revendedor de cochinos. Yo compraba y yo era revendedor porque los vendía repartidos. Uno allá, otro acá y así. Y eso lo hacían porque la gente de Ico del Alto, como la mayor parte de los habitantes del archipiélago canario, eran pobres, practicaban la agricultura de subsistencia, la agricultura de secano, eran medianeros la mayor parte de ellos. Entonces, ¿cuál era la opción para sobrevivir? Desempeñar una serie de labores complementarias, de trabajos complementarios. ¿Cuáles eran? La cría-venta de lechones, la cría-venta de pavos, hacer carbón en el monte, recoger pinocha, hacer cestos, etcétera, etcétera. Porque mi trabajo era untar pinocho, se cortaba y eso para ver. Tiempo de lluvia, de nieve, de frío, semanas fuera del calor familiar. Eso es lo que pasaban nuestros embajadores, los cochineros de Ico del Alto, para llegar a cualquier punto de la isla. Un oficio muy sacrificado y recordado a día de hoy. Coronte, La Laguna, Llano Moro. Venir con las yeguas cargadas con los ceronas cargados y cargados de lechones. Salíamos con los cochinos a venderlos en la bestia por Sesuli y por el norte, a donde Dios nos ayudara. Yo estuve saliendo con un tío mío, que lo llamaban Juan Mesa, y siempre íbamos para la zona de Granadilla y todo lo que esa costa para abajo hay de Granadilla, y Charcolpino, el Valle de San Lorenzo para abajo, La Soca, Busanada, Aldea, hasta los abrigos allá abajo llegamos a ir. Eso caminé. El tiempo más, los días más fuera que estuve de la casa fueron una vez pues, con ese tío mío. 11 días que estuvimos, 11 días. 5 días, 6 días. Hasta que no terminábamos no podíamos ir. Y íbamos allá a las 7 cañadas y después íbamos hasta Granadilla. Y después en Granadilla pegábamos a repartir y pasábamos por la carretera general. Bajaba salía por aquí para arriba, daba vuelta al Teide, bajaba a Vilaflor, a Granadilla, a San Miguel, a Arona. Realmente había cochinos raposas, había hombre para adelante. Se acababan los cochinos, vámonos para casa, vámonos para casa. Lo mismo por las cañadas que por aquí, por debajo. Cuando tocaba por debajo estábamos mejor porque hasta el vino tinto era bueno, pero por las cañadas hacía más frío. A Roca Negro fui yo y hasta Canana con uno que le decía Lucas. El Padre se murió, yo no había estado nunca, sino fui con él. Y bien, yo no con lo más aquí. Pues venían aquí a Taborno, iban al Batán y todas estas zonas por ahí estaban. Lo que era el sur de Tenerife, lo conocí por aquella parte y por esta, todo alrededor. La conocí casa por casa. Charcolpino, San Miguel, Arona, La Calona, Cabo Blanco, Busanada, todo. Lo conocí. Sí, fuimos a Arafo y todo esto lo andamos a la Cuevecita, Araya. Íbamos de aquí de Los Realejos o de la Ordava, que pasábamos las 7 cañadas, a Granadilla. Y después veníamos caminando por la cumbre por el verano, por el invierno no. De Arico, ahí se pasa para afuera, para Villa de Arico, después el río, y ahí para adelante hasta que termina de vender, Chimichi. Mi padre acostumbraba mucho siempre iba por aquí, por derecho Izaña, y ahí bajaba a la Zarza, y de la Zarza ya tocaban para adentro, para Guimar, no iban para allí, para el sur, para afuera. Lo más que practicó él,
lo que es Anaga, los ricos esos todos de Anaga, Furo y Roca Negro, Las Carboneras, Taganana, todos esos barrios ahí que ahora mismo no me salen, y yo he estado en todos también, pero no me salen todos. Y Santa Cruz, para atrás, para el barrio Caterro, para acá, para San Andrés. Afure, Taganana, Roque Negro, ya, yo eso me lo Benijo, todo eso me lo anduve yo a la pata, las llantas. La ruta que tenía era, los compraba en el norte y iba para sur a venderlos. Wilma, Arafo y Candelaria. Y por aquí, por debajo, el Valle, Tamaimo. Y una cuestión que ellos fomentaron es lo que se llama también la hermandad del camino, porque el cochinero, cuando se le hacía de noche en el campo, en las cañadas del Teide, se quedaba pues en cualquier sitio cuando no hacía demasiado frío. E incluso hay cuevas, hay muchas cuevas que fueron aprovechadas por los cochineros y que todavía se llaman la cueva de los cochineros en las cañadas y en un montón de lugares, ¿no? Cuando íbamos para fuera a vender, pues salíamos por la mañana. Y cuando se oscurecía, donde se oscurecía, que conocíamos a algún amigo, pues ahí nos quedamos. Nos quedamos. Algunas veces bien, algún amigo los dejaba quedar bajo techo y bueno. Pero a veces dormía uno casi igual que allí. El cochinero, por un lado, engrandeció a Ico del Alto, lo hizo sonar, lo hizo conocer en diferentes lugares de la isla de Tenerife y después también acrecentó la hermandad, la buena relación entre los habitantes de Ico del Alto y los habitantes de diferentes lugares de la isla de Tenerife. Porque ellos se movían según la clientela. Si tenían los clientes en la parte de Anaga, iban para Anaga. Si eran Adeje, iban para Adeje, pasando por las cañadas del Teide, cruzando las cañadas del Teide. Por eso en 7 cañadas hay una cueva que se llama la Cueva de los Cochineros, porque ellos hacían noche allí y se quedaban allí. Amistades sí teníamos de los que dábamos, y los conocidos, pues, es que era diario, muchos años, el Cogonal y eso hay. Yo hasta en la medianoche me quedé. La Matanza, uno que llamaba Liceo. Ahí era la madre de los cochineros. Se quedó mucha gente. Y en Valleguerra igual. Antes lo dejaron. A lo mejor le vendía cochinos. Y después le dije si tenían de dejarme quedar y dice sí, hombre. Le quitaban un par de 100 pesetas y me dejaban. A veces en una cama, a veces en un pajero. A veces me quedaba en la cumbre, debajo de una retama. Abrigado con el abrigo, echaba unas matas de cisco debajo, de cama. Y estaba mejor que ahora. En San Miguel llegamos a quedarnos en un pajero, que las chinchas daban, tío. En Guima había allá abajo que le dicen la morra, la morra le dicen allí para abajo. Y había una granja de vacas allí y el goyero los dejaba quedar allí. Después en Arafo había también otros 2 allí en una granja que tenían unas vacas y la puñeta, pues allí los quedábamos todos los cochineros, allí los quedábamos. A veces llegábamos a una casa que los conocía y los daban la cena y cenaban. Si no era grande, era pequeño, pero en todos sitios teníamos amigos. Entonces, cuando se llegaba a las poblaciones, a lugares más o menos poblados o a casas aisladas, los cochineros se quedaban en casas particulares. Y había una relación muy íntima entre el dueño de la casa y el cochinero. De tal modo que muchas veces el cochinero se quedaba a dormir en la casa, comía en la casa y en ocasiones cuando el cochinero tenía un hijo, por ejemplo, el dueño de la casa donde se quedaba se convertía en su padrino. Y al contrario, ¿no? Cuando el cochinero tenía un hijo, el dueño de la casa podía ser su padrino. Y éramos todos amigos. Todos. Hoy salía con uno, hoy salía con el otro, salía con el otro.
Él se quedaba hasta aquí en la casa de mi tía María Rayera. Se quedaba ahí de noche. Él se llamaba Andrés. Andrés. No te digo que iba por casa de tía María y la parranda pasaba. Le llamaban por ahí y dejó el burro con los cochinos y era viaje con la parranda. No, arriba en el monte. Sí, se quedaban de un día a otro y después salían a vender los demás cochinitos que le quedaban. Sí, le damos, como decían ellos, posada y comida. No, eso no se le cobraba nada. Porque nosotros vivíamos en la finca del parque rural, donde están clavados el parque rural de Teno. Y ellos venían de Ico del Alto y como sabían que conocían a mi tío, y entonces venían y le decían, don Domingo, saludos de su hermano, aunque no lo hayan visto nunca. Y siempre los dejábamos ahí y les dábamos la cena, y entonces se quedaban en el pajero donde guardamos la paja para los animales. Teníamos unas mantas de lana que se usaban antes, que mi abuela las tejía en un telar, y le dábamos las mantas y ahí se quedaban ellos encantados de la vida, le dábamos la cena y entonces por ahí empezó y eso duró años. Siempre muy educados, eran muy amables. Y a las cañadas se me oscureció, yo y otro amigo, otro compañero. Y allí había una cueva que le decían la cueva de Diego Hernández. Ahí llegamos y los quedamos, encendimos un fuego y nos quedamos hasta que aclarara el día. Mi abuelo, el padre de mi padre, era cocinero, después mi padre, mi suegro, que para descanse todos ellos, eran cocineros y por mi padre el único que heredó el oficio fui yo. Mi padre se llamaba Juan Mesa Chávez y entonces pues se echó al camino junto con un tío mío. Mi padre tuvo varios compañeros, estuvo con... Bueno, mucha gente salió con él. Mi tío Domingo, como te comenté antes, ese fue un compañero de él. Salió también con Antonico Cañavera, uno que le dicen aquí de los Chavocos. Después salió con Evaristo, salió con Trino el Clavel, salió con varias personas, salieron con él a vender. Con Hilario Mesa, que era su compadre de él. Pues de mi abuelo, el padre de mi padre, no me acuerdo, pero de todos los demás, de mi padre, que es uno de los más viejos, después Mateo Felipe, después Edo Gracia, que en paz descanse. Buah, habían tantos, y mi padre crió 10 hijos, y él nunca fue a trabajar con nadie, sino la agricultura y el negocio de los cochinos. Con eso sacó los 10 hijos adelante, y soy el más chico. ¿Se acuerda del Mesa, de Andrés Mesa, que a veces venía con un hermano también, estuvo viniendo, pero mayormente el más que estuvo transitando en la zona de Catalania fue Andrés Mesa. Cuando murió él, porque yo vine de Alemania, fui a Alemania, y entonces cuando vine pues me traje un coche, que en ese tiempo tampoco había muchos coches, y le dije, porque la última vez que él salió a vender unos cochinos de una prima de él. Entonces le dije, yo te llevo los cochinos y los vendes y los llevamos en el coche y eso va. Y entonces él dice, eso que después queda, te va a quedar mucho olor en el coche. Y no, dice, yo voy y los llevo en el mulo, en la bestia, con la raposa, y me despido de los amigos y... ya le vendo los cochinos y así tú no tienes que estar con el coche con mucho olor y eso. Y ahí fue cuando se mató. Se mató donde le dicen la Vera Alta, en Tijoco Alto. Veces íbamos con compañeros, veces con mi padre para descanse,
y que seguía yo solo. Otro que lo llama Antonito, que salimos juntos también de compañeros, esa gente ya era gente más vieja que yo, y me enseñaban eso. Con mi padre estuve muchos años, mucho tiempo, y otro que se llama Antonio Macanita. Ese que había sido hecho al macanazo, puso los Macanita. Y con mi compadre Bicho también estuve yo mucho tiempo, mucho tiempo. Padre, Rafael, pero estuvo bastante, por lo menos con 70 años. Los cochineros, Emanuel Mesa y Andrés Mesa. Él iba con un compañero, se llamaba Seferino. Él era el compañero que iba más con que ella era Seferino, un compañero de él que iba siempre con él a vender. Que yo con 8 años poco lo conocí, yo me acuerdo siempre que traía una hierbita en la boca y cuando llegaba me pasaba la hierbita por la cara. Y mi padre lo pasó muy mal en la cumbre, muy mal. Pues mi padre estuvo trabajando, ahora la edad que dejó de cochinero, pero entre él por su cuenta y con mi hermano estuvo cerca los 60 años, 65 años, porque él murió arriba en la capillita a los 72. Con el caballo a buscar pinocha para la cama de los animales y le dio arriba algo y se murió. Y lo encontró el marido de Soledad, una perrita que teníamos, la perrita los llevó a ellos. Ahí pasé mucho frío cuando pasaba por la cumbre y nevando. Ahí era amargo eso. En la cumbre coger un temporal de viento y agua y nieve y esperarse y pasar la noche, ¿me entiendes? Esperar y decir el tiempo me come aquí esta noche y meterse detrás de una retama, de quitarle la albarda a la mula, a las raposas, ponerla por delante y esperarse ahí detrás hasta que pasara el temporal y aclarara el día para salir. Nos metimos en una cuevita allí y después ya el agua se iba traspasando por la cueva para adentro y ya no podíamos estar allí. Los montamos en la bestia, seguimos para arriba, el viento, la nieve y agua los quería comer. Pues llegamos arriba a la carretera, al alto del hilo arriba, y cuando bajamos ya para virar para adentro, para bajar agua mansa, eso los quería matar el viento. Cuando llegamos a casa, del hijo más chico se abrazó mi suegro y se echó a llorar. Dije que no te volví a ver. Cuando Toribio en el Portillo, esa vez la pase negra. Y el compañero que era el meonese también venía negro. Pues, ¿sabes cuando llegamos ahí? Antes de llegar a la cueva, la nieve nos llegaba acá arriba. Y no hay cosa para calentarse uno, tú no sabes de eso. Meter su saco en los pies. Ya, eso da un calor que jode. Tú con un saco te lo metes en los pies, te enrollas a dormir, agüita, colega. Y duerme que jode. Los tiempos aquellos, todos los días llovía hasta 8 o 10 días necesarios y salíamos. Llegar a Izaña, había un señor ahí, nos daba un poquito de café y los calentaba un poquito al fuego. Y cayendo nieve de tela, no de grano, sino... Y lo decían en Vilaflor, no se metan para la cumbre porque la cumbre está fea y va a caer nieve, ¿no? Y ese era tan caprichoso, pues vamos para arriba. Vamos. Yo para acá llegamos a Guajara, amigo. Venga nieve. Salimos las 7 cañadas cayendo nieve. Llegamos al Portillo, estaba un tal Toribio. En el bar que tenía allí Toribio. En el Portillo abajo. Y ella no veía ni hablar. Dice, este muchacho se muere, este muchacho se tuye. Ay. Yo era chiquito, Coño, me dio unos grandes allí, un café caliente con coñac y tal, y me fui calentando. Dice, ya hombre tenemos.
Tiempos malos, fríos, aguas, calores. Nosotros pasábamos de todo. Que mi padre era cochinero. Empezó a vender cochinos a los 16 años. Cuando salía a vender cochino, salía descalzo, porque las cholas las quería cuando llegaba a Arafo, a Huima, y allí se las ponía, y luego cuando venía para acá igual. Y mi madre también caminando con él. Y mi madre contaba y mi padre, porque mi madre salía, claro. Y cuando venían juntos, ella en vez de venir sola, los venían acompañados, y dice que verse apuraditos en la cumbre, que no podían encender un fuego del frío de las manos. Normalmente siempre salían de madrugada porque iban por la cumbre, cuando iban para el sur, por Arico, por esos sitios así. Y si iban por Ico, pues salían más tarde, salían con el día. Tenían que albardar la bestia, tenían que ponerle la raposa y después coger los cochinitos uno a uno y ponerlos uno en una raposa y otro en otra, porque si no se pesaba uno, se daba vuelta. Y cuando estaba cargada, pues bueno, ya ellos cogían, le poníamos alguito para pasar la cumbre, para que comieran en la cumbre, y lo que le ponían arriba, la manta doblada, que la llevaban dentro de una bolsa, y ahí los pobres cuando se quedaban se abrían con esa mantita. Unos 13 días me estuve una vez. Estuve 12 días. Le di vuelta a la isla. La más difícil es esta, por aquí para arriba, por el Alto para arriba, derecho a la Piedra de los Pastores que le dicen, después el Portillo y las 7 Cañadas, y bajar ahí a Vilaflor, y esa es la que yo considero la más difícil. Me difícil cuando iba para el sur, que eso había que caminar. Ahora cuando iba para Valleguerra, La Laguna, ahí sí, porque se puede decir que era cerca. Pero cuando iba para el sur, que daba vuelta a la isla, amigo. Me llegó a salir sangre hasta los dedos, los pies. ¿Cuándo eso? La raposa llena. Se operan hasta 2 o 3 días por ahí, la semana. Yo llegué hasta 14 días. 14 días. Pero se vendía. Se pasaba ratos malos, coño. No había noticias, no había teléfono, no había nada. No, señor. Esperar hasta que Dios quisiera. Sí, porque tardaron 8 días porque no podían pasar a la cumbre y se quedaron los 8 días en Arguayo. Y claro, no había puentes y los barrancos no se podía pasar, los barrancos del agua. Y se tenían que quedar a fuerza. Se estaba por fuera 3 o 4 días, o 5 días, lo máximo que podía estar. La vida es muy dura y pasar por la cumbre más. Se estaba hasta 5 o 6 días, hasta una semana y pico. La lluvia fue dura y el verano también. Yo estuve la primera vez que estuve con él, la primera no, como la tercera vez, estuvimos 25 días. Fuimos por la Isla Baja, subimos por Masca, que cuando eso no había carreteras sino caminos, eran todo caminos, y luego pues por ahí seguimos y seguimos y seguimos. Pero a veces venía a los 4 días, a los 5 días, a veces tardaba más, cuando iba para el sur pues se estaba más días y así. El gofio en el zurrón, higos pasados y lo que encontraban, el resto de los días, pues comían en las casas donde se quedaban. Y si íbamos por ahí para adelante, pues el Realejo para adelante, pues no llevaba uno comida, pero si íbamos por aquí, pues por las cañadas, siempre llevaba gofio de vino y algún bocadillo de sardina. Unos pelotas gofio y partidas y después echaron unos vasos de vino
y salí caminando. Si íbamos por aquí, llevaba un gofio amasado en un zurrón y la bota con vino. Si íbamos por aquí, sí, pero por debajo no, por debajo. Oh, gofio, un zurrón, y comida, salíamos de Vilaflor, comíamos ahí en Vilaflor, pues ya llegamos aquí con la comida esa. No había que gastar mucho, pues daba poco el negocio. La cueva Diego Hernández, ¿ustedes saben dónde es? Que hasta la cueva grande, ahí pasé yo muchas noches. Y encender un fuego y en las ahorras jugar y poner batata asada y le echamos leña arriba. ¡Ya! Eso sí es comida buena, las cañas. Eso sí, pasé ganas de comer, porque a veces que quería uno comer no había dónde comer. Y a la venta compraba un litro de vino, pasar a la cumbre, hacía un bocadillo, lo metía en un bolso y para adelante. La botella de vino cuando me parecía montado en la mula y todo me echaba un vaso. Algo, y a veces nos quedábamos sin cenar, porque a veces cabía y no cabía, y no sabía uno lo que iba a ganar cuando iba a vender cochino. Pero en el sur y en Anaga íbamos a casa del que tenía cabra para que nos invitase a leche. Entonces ponían un poco de gofio en el fondo de la escudilla y ordeñaban la cabra y comíamos, y así pasamos el día. Y después el problema era para por la noche, porque claro, en todos sitios no había pajero para las bestias. Teníamos que buscar una cuadra donde echarle algo a las bestias y luego un pajero donde quedarnos a nosotros. El primero que fue allá a La Esperanza fue uno de Seferino, el coronel Paracance, que murió también, ya murió, y Mateo. Tenía compañeros para ir a comprar. Ellos eran, de Lato, y iban a comprar cochino a La Esperanza. Y a veces iban a comprar paicón y para la guancha. Cochinos comprábamos en La Guancha, en San José, y en Nicolás Alto, en todo eso por ahí. Ahí enfrente en el lomo que le hice, ahí, en La Guancha, en Icó, en los Altos de Icó, todo eso por ahí. Compraba uno donde le aparecía, lo compraba, lo metía en las cosas a vender. Pues lo comprábamos aquí en el pueblo, contada era la casa que no tenía una cochina de cría y muchas dos, ¿no? Y pues aparte de los Altos de San Juan de la Rambla, San José, La Vera, Las Rosas, La Guancha y los Altos también de Icó y los Vinos, el Lance, Las Abiertas, todo eso criaban con cochinas ahí y lo comprábamos. Ahí por La Guancha, por Lomo, Landén, allá en la Cruz del Camino que le dicen, ahí compraba yo cochino. Y en San José. A criar cochina para tener un dinero extra, y eso era la vida de antes, porque era muy dura. La vida de antes era muy dura. Las cochinas parían de 3 meses a 20 días, a lo mejor unas parían antes, otras le decían que reculaba a lo mejor 3, 4 días, y así, esperando 3 meses por 3 meses y 20 días para tener un dinero, porque claro, era lo que había. La casa esta que tengo yo creo que la hice con el cochino padrote, con los cochinos padrotes. Aquí había un cestero en la calle Agua, había varios en la calle Agua y ahí del Realejo para arriba en el horno, ahí había un par de ellos que hacían las raposas, me gustaba. Entonces era la peseta, 800 pesetas. Aquí era en el Realejo, Palo Blanco, allá de Pino Lere. No, sí, yo, bueno, pues yo se lo voy a decir el dinero, que eso lo costaba lo menos 30 duros o 40 duros a las dos, no sé, no estoy seguro, en ese tiempo sí, yo creo que sí, porque era un lava-lata o sobacocelo y tal, con cañero. Cuando se le ponía una tablita que se le ponía por delante era mejor que un saco, porque se mojaba el saco y se podría las aquellos, pero era mucho mejor. Los cesteros de Realejo, con
madera de castaño. Cogió y se compró, no sé si fue una mula, y cogió unas canastas y cogió y las puso así amarradas, no sé cómo pudo, y le metió un saco de encima para meter los cochinitos. Pero después él dice que le dijo al compañero que iba también con él, dice, mira, esto no sería mejor de hacer una cesta así toda con su tapa y todo, que así no se salen los cochinitos y va mejor. Las fuentes arqueológicas, porque no hay que olvidar que el cochino en Tenerife y en Canarias está aquí desde el tiempo de los viejos guanches. Los guanches tenían 3 clases de animales, cabras, ovejas y cochinos. Eran cochinos negros, ¿no?, pertenecientes a una raza primitiva. Eso tenía que ver, los cochinos ya tenían 30, 40 días de nacido. La raposa 5, 6, 8, depende del tamaño de los cochinos, porque si eran muy grandes no cabían todos. Los negros, que le decían cochinos ratoneros, porque no crecían mucho. Entonces la llevábamos en una raposa hasta 4, 5 y 6, depende del tamaño de los cochinos. Sobre todo trabajamos aquí el cochino negro. El negro, todavía hoy preguntan más por los cochinos negros. Bueno, que si se los compraban para criarlos, cochinitos negros, que eran los buenos. Casi todos eran negros o pintados o algo así, pero sí, a veces salían mejor, a veces salían más malos, pero bueno. El negro, de esos cajones, pero eso daba olor que joder. Esto tú bajabas de Vilaflores a Arona y bajabas por allá abajo. Yo iba en la tardecita, el olor de ese potaje te tumbaba el olor del potaje de los cochinos negros. Oh, si eran grandes, 10. Si eran más chiquitos, 15, 14. Está ahí para allá, las raposas completas. Blanco ya era por la raza del cochino, pero el cochino negro se vendía más y tenía mejor carne según como, no sé, 10, 12, 14, veces menos. Esto dependía, si había abundancia, pues podía llevar 10 o 12. Pero si no, con 8 o 7, con lo que pudiéramos, salíamos. Una bestia y la raposa que le decimos, por los lados de la bestia, cargarla con una soga y se le ponía la sobrecarga que se dice, se le da garrote y caminando y veces pues montados en ella también, porque no aguantaba uno todo el día caminando. Porque ellos también, ese es un dato muy interesante, la mula para el cochinero lo suponía todo, ¿no? Lo era todo, era su medio de transporte. Y hay mulas que llegaron a vivir 20 años, ¿no? O 20 y pico años, o 18 años, 12 años, ¿no? Y ellos se movían también con la ayuda de este animal. La mula para el cochinero lo era todo, tanto que muchas veces se dejaba dormir encima de la mula. Se dormía encima de la mula. Sí, más de una vez no dejamos dormir, sí, porque pasaba unos sueños y malos ratos y ganas de comer también. También pasaban las bestias ganas de comer, hasta se le echaba un pico de retama o lo que sea, y vivía escapando. Usted va a la cumbre con una bestia, le pone 200 kilos, llega a la casa, la descarga, eso no la muele. Lo que la muele es esa, la cruz esa todo el día cuesta para arriba, para abajo, para allá, para acá. Los cochinos hay para adentro y para afuera. Usted se sube en ella, se vuelve a bajar, se las ponen a ellas como un aceite, mansita. Pues eso se ponía como engordado ahí vendiendo cochinos, engordaba la mula aquella. Y después por la noche 2 o 3 kilos de mil. Y lo que pillaban, ya les digo, en la calle. Hallabas aquí 2 kilos de millo y después te caminabas 2 o 3 pueblos. No, había que recoger aquí los 2 kilitos para donde llegara para quedarse.
De noche a noche 2 kilos de miel, que eso era pasar hambre, y lo que trancaban tú ibas caminando con ella, trancaban esa hierba, la cogía y se la comía, yo no comía otra cosa. Me quedaban unos 2 y tenía que quedarme para venderlos. Cuando terminaba me marchaba. 24 más, a 2 veces por mes, digo yo, ¿no? A 2 veces por mes. 24 y 25, tal vez algunos se carrilaban, algunos más también, y otros menos, ¿no? Toda la semana de Dios salía yo. Vendía esa cría, venía para aquí, compraba otra cría a vender. Me había amargado, pues, cuando quedaba uno, todo el mundo, cuando le queda uno me lo da a mitad precio. No, yo, ni que se diga por mi pueblo que yo llevo un cochino a mi casa. Llegaba a un sitio donde no había muchas habitaciones, gente, y lo daba por lo mismo que costó, o a veces perdía en él. Pero para casa no me nacía a mí de traerlo para casa. Todos los meses salíamos una vez, 2, depende. El negocio era si llevaba cochinos buenos, que eran granditos y bonitos, sí, se hacía más que llevando esos chiquitos. Porque a mí me gustaba ese negocio. Y ese negocio a mí me daba hasta 5 y 6 mil pesetas, como le digo, en el día o en 2 días y eso. Donde mejor se pagaba un cochino era aquí en La Victoria. Y es donde menos íbamos nosotros. El sur ya era más pesetero, pero siempre salía bien, que le vendíamos si nos convenía, si no, no. Que la venta de animales, que la venta de lechones era el dinero que lucía, ¿no? Si ellos ganaban unas perritas y principalmente las conseguían vendiendo los lechones por las diferentes poblaciones de la isla de Tenerife. La peña, como le llamaban ellas. Yo, por ejemplo, iba a meter cochino y estarme 4 días, 5 días, cuando íbamos por el ladrillo y eso, según la venta. Y para poder vender, para poder juntar un duro para uno trabajar. Porque si no, uno para qué, 4 horas a la peseta. Y cuando eso se compraba el cochino a 30 duros, y después usted lo vendía a 200 pesetas, a 250, a como si pudiera. Veces más, veces menos, y se secaba algo, pues de eso se vivía. Me acuerdo una vez, y fui en el día y vine, ahí lo vendía ahí en esa Orotava, y los saltos de la Orotava, Barroso, Pinoleres y eso, y fui en el día y vine, y me gané 5.000 pesetas, eso era un pirul cuando eso. Era dinero en ese entonces. Yo llegué hasta 4 días y a lo mejor me quedaba uno y llegaba a venderlo en el mismo precio que me costó, porque si no perdía más días. Prefería dejarlo barato antes de marcharme con cochino, acaso otra vez. Claro, me gustaba porque le ganaba, porque si lo voy a perder, no vuelvo a salir. Y yo cuanto más me gustaba, Y si tenía venta más. Ahora si no tenía venta, se aburría uno. Y está a lo mejor 2 días caminando y no vende ninguno, y después al siguiente día pues vendía 6, 4, depende. Cuando iba a vender y íbamos con la cosa estaba buena, volví otra vez por allí para vender, para comprar. Si llegaba a un puesto donde los querían para hornearlos, y eso sí vendía 4 o 5. Compañeros eran mi padre y mi marido, y llevaban las cargas iguales. Ahora, el que había entre de los dos, el primero que terminaba y le quedaban, por ejemplo, 2 o 3 o 4, se partían la carga. Vender uno y vender el otro, porque no iba a estar esperando que el otro lo vendiera todo. Compartían la carga. Y lo que ganaban, lo partían a partes iguales. Había que tener palabreo y traquinar para podérselo vender también. No, si querían comprar no estaba rejateando nada mucho. No compraba, si salían a comprar, tenían que comprar, pues
Regatear siempre se regateaba por nosotros más que ella. Eso era un oficio malo, pero malo. Y que veamos que era bueno. ¡Vecina! ¡Vecina! Diga. ¡No deja cochinos hoy! Bueno, Dios, que lo vea bien. Al rayo te parta el dedo, boy. Mayormente en ese tiempo a las mujeres. Como no había trabajo, entonces posiblemente lo más que estaba en la casa era la señora. Y por los hombres iban a su trabajo. Bueno, siempre había algunos, tal, pero no, a la señora venía más. Pues yo creo que cuando abajo era mi madre a pescarse antes de eso, pero después era mi padre. Pues llegaste a comprar cochino, se deja verlo, se lo enseñaba, a lo mejor le gustaba y se lo vendía. Prácticamente casi que más las mujeres, casi que más no, pero también los hombres también, sí. Si el cliente tenía ganas de comprar, pues igual le daba comprar más chico lechón o más grande, le daba igual, ¿no? Pero si no tenía ganas de comprar y usted le insistía en que lo comprara, pues ya tenía que comprar lo que a él le gustara, ¿no? Sí, que cuánto me da, pues tanto te doy, y tumba que dale, y siempre uno echándose el cigarro, y después sí, pues échese un vaso de vino, y ahí venía, algo había que inventarle. Eso corre como una mancha de aceite, y dice, pues a fulanito solo me vendiste en tanto, y ahora a mí me pides cuánto, ¿no? Pues no se puede, decimos nosotros, no se puede maltratar el camino, no se puede chotear el camino, chotearlo, ¿no? Había uno que había que ajeitarlo de una forma o de otra, ¿sabes? Ya uno lleva el truco en la cabeza de la forma que tenía que entrarle. Nosotros pasábamos por la carretera pidiéndole por las casas al que se pudiera y con pelo con la raposa, yo iba a comprar un cochino, tal, ¿no? ¿Me entiendes? Una vez, iba uno vendiendo cochinos y sacó un cochino a otro que era de aquí de la Victoria. Dice, se parece todo a su madre. El fulano comprendió que le dijo, le he dicho que se parecía a la madre de él. Y después le dio una trompada y le dice, ¿qué va, hombre? Que esa era la madre del cochino. Se le bajaba un par de duros, que era 5 duros, 10 duros. Se le iba a bajar, pues si no se vendía si era chiquito, si era grande, si era... Eso había mucho estudio aquí dentro. Ahora el truco, compre cochino, señor, no quiere. Mire, y venga, y dale vuelta acá y para allá hasta que la mujer entraba. Y lo compraba, me daba las perras y yo salía a caminar. Compre cochino, señora. ¡Ay, ya! ¡Al cochino! Y venga. La gente salía y miraba. Buena señora, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cuánto tiempo? Aquí traigo unos cochinitos, ¿no le interesará alguno? ¿Ya cómo son esos cochinos? Esos son baratos. Mire para aquí esto. Mire para aquí esto, mire. Igualito a su madre. De Juan Méndez y Codor Alto. Desde el hocico hasta el rabo 2 metros. En americana y la carterita por dentro y abrochado bien con un botón y sin un imperdible de eso, una traba. Bien seguro, bien seguro. A ver, estirar el cochino, que lo vieran grande, algunos cogerían, pero después cuando veía el cochino, y otros, ya de uno de él. Decían los demás cochineros que detrás de Diogracia se podía vender, porque él a lo mejor por 1 duro o por 2 duros eso no dejaba de vender un cochino. Recuerdo que me decían que se portaban bien, que era gente buena, ¿no? Como por ejemplo dejaban un cochino y si no tenía, mi padre no tendría en ese tiempo las perras, se lo dejaban hasta que volvieran y después se lo pagaban. Sí, esa es, digamos, es una insignia del cochinero, por decirlo de alguna manera, decirle
estirarle, cogerle la pata de atrás y la mano de adelante, ponérsela así y decirle, mire, se parece a su madre. Pero no sé de gente que se ofendiera por eso, porque ya era tan conocida la frase que la gente realmente pues lo sabía. Sí, hacía cuentos de lo que le pasaba, de que si los vendía, que les tiraba las patas para que parecieran mayores que lo que eran y todas esas cosas. Eso lo hacían yo creo que todos. El cochinero pasaba con su mulo y nosotros lo veíamos y nos quedamos asombrados siempre, ¿no? Había poco tráfico. Entonces hoy la cuestión del tráfico ha aumentado un montón. En aquella época, en el tiempo de los cochineros, pues apenas había carnicería, no había supermercados. Entonces, ¿cuál era el modo de tener carne para pasar todo el invierno, todo el año? Pues comprarle el lechón a los cochineros, criarlo cerca de la casa y cuando llegaba el invierno, antes del invierno, se sacrificaba, ¿no? La figura del cochinero montado en el mulo, eso desapareció hace un montón de tiempo, aunque los viejos dicen que ese era el auténtico cochinero, el que iba montado en el mulo. Ya eso se terminó. Ya no hay ni cochino que comprar ni que vender. Porque antes sí, porque era un negocio. Porque todo el mundo tenía una cochina de quería. Pero hoy, si acaso tienen alguno, si lo vende, tienen que traerlo a la laguna para matarlo en el matadero. Ya no, hace muchos años que no los quiere criar porque dice, y cuando quiero 1 kilo de carne voy a la carnicería y la compro. Y no estoy criando cochinos, ni limpiando basura, ni... Me casé, tenía 30 años yo. Y ella, a los pocos días tenía raposas de vender los cochinos. Digo, mira que tengo amigos pastores y tal, y... ¿Cómo? Digo, eso, agarra y dale fuego o guíndala por ahí, pero no salí más. Oh, porque ya todo el mundo ya no criaba cochino. Todo el mundo se volvió rico. Nadie cría cochino, nadie criaba y para qué está. Coño, yo, el último que salió vendiendo cochino fui yo que tenía un coche. Tenía un camionito que tengo. Y ya lo compraba por ahí una cría y ya por ahí lo vendía. Hasta ahora 2 o 3 años. Yo no me acuerdo, tuvo un poco tiempo, años. Y después puse una herrería, me dediqué a herrar. Eso hace ya unos años, porque ya no se podía salir, porque era mucho tránsito de coche. El último cochinero que yo lo apreciaba mucho era Francisco, que murió el año pasado, porque este no se mecanizó. De los que van pocos ya, porque no sé cuánto, lo llevaban en coche, en un furgonito y ya tal, y era mucho mejor. Estuve un montón de años con la bestia, un montón de años, más de 15 años con la bestia. Pero después, como saqué el carnet de conducir, compramos un fijo coche, pero seguimos el oficio con el coche. Y con el coche ahora que dejamos de vender 8 o 10 años, ahora, tal vez no llegue. Señora, compro cochino. No. Mal rayo te aparta el dedo. Para los cochineros dico el alto, dice. El cochinero dico el alto tiene una vida muy dura. Iba a vender cochino con todas sus amarguras. Caminan del norte al sur con el animal de rienda para vender los cochinos y ganarse unas pesetas. Esas pesetas eran duras y muy duras de ganar, durmiendo dentro de un saco para poder descansar. El colchón era de pinocho, la almohada era de piedra. Así duerme el cochinero para ganarse unas pesetas.
se levanta en la mañana y se va a la tarjea para lavarse la cara. Eso sí que eran penas. Así pasaban los días y sin cambiarse ni bañarse para vender los cochinos y a seguir hacia adelante. Pronto se acerca la noche para pedir la posada. Luego se van a comer y no encuentran de nada, pues se van a dormir con la barriga vacía. Y estar debajo de techo ya es una alegría. Muchos días el cochinero iba a comprar y no encontraba nada para poder cenar. Pero la gente del sur era una gente tan buena. Les compraban los cochinos para cuidarlos en su tierra. El dinero del cochinero era muy duro de ganar, soltando sangre bajo los pies, cansado de caminar.